Namaste. Om En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un yapamala de 108 cuentas. Estoy preparando una mezcla de 2 cucharadas de café soluble con 4 cucharadas de agua para teñir las esferas de madera, las cuentas del yapamala. Debe de quedar como una pintura bien consistente, bien fuerte. Es importante antes de hacer el yapamala que tengamos en atención el proceso de limpiar el yapamala, de lavar todo debajo de agua corriente y secarlo todo lo que utilizamos, hasta la tijera que cortamos, lavarlo bajo agua corriente y secar muy bien al sol. Después que esto esté bien teñido, lo coloco en un tamiz, lo enjuago debajo del chorro y dejo que se seque muy bien al sol. Después del hilo seco, que ya lo he lavado debajo de un chorro de agua corriente y seco muy bien al sol, voy a proceder con lo que sujetará las cuentas de este yapamala budista, que es una cuerdita, un hilo de 6 metros. Yo lo doblé por la mitad y me hizo un hilo de 3 metros que introducí después adentro de la aguja para quedar con 2 partes iguales de cada lado. Me quedarán 1,5 metros de cada lado con 4 hilitos. Desde la parte de abajo hacia arriba, más o menos unos 10 centímetros, yo hago así este nudo para sujetar la primera cuenta de este yapamala. Y acá estoy introduciendo la primera cuenta que irá hacia allá abajo. Ahí está ella, hacia el nudito. Es importante que el nudo no entre para dentro de la esfera. Seguidamente coloco otra que va a chocar con otro nudito. Yo voy a separar 27 cuentas con un nudito unas de las otras, así. Este es un yapamala personalizado. Voy a hacer este yapamala con la intención de meditar. Lo voy a utilizar para meditar y por eso lo estoy personalizando de acuerdo con mis necesidades. El nudo, jalamos con la aguja el nudo hacia la cuenta y los 4 hilitos hacia nosotros y ya se queda allí bien sujetadito. Estas 27 cuentas son para cantar 27 mantras. Se puede meditar con varios mantras. Yo los más conocidos, los que conozco más, son de 12, 27, 54 y 108 mantras. Cuando yo desee recitar solamente 27 mantras, ya yo tengo estas 27 cuentas separadas acá. Las que me quedan para completar la mitad del yapamala, que son 54 piezas, 54 cuentas, las voy a colocar como se colocan en el yapamala tradicional, así como si fuera una cadena de perlas, así, sin separación de nudos. Pero ojo, es muy importante que ellas no choquen demasiado, que no queden demasiado aprietadas unas a las otras, para que podamos deslizar y jalar muy bien así las cuentas. Ahora voy a recortar acá arriba y acá está la aguja, les voy a mostrar. Es importante que tenga el agujero bien grande y la punta que no pinche.
Para esta segunda parte yo voy a utilizar nuevamente 54 cuentas. 7 de ellas no tendrán 10 milímetros esféricos, pero sí 12. Son ligeramente más grandes. Esta primera cuenta que estoy introduciendo acá es de un color morado, púrpura. Yo estas 7 cuentas, como este es un yapamala personalizado, van a representar los 7 chakras. Yo necesito de activar los 7 chakras en mi ser. Por eso lo estoy personalizando. Lo estoy haciendo personalizado, como ya dije, de acuerdo con mis necesidades. El último chakra de la columna de los chakras es el morado y es el chakra coronario. Está situado sobre nuestra cabeza. Seguidamente vuelvo a recordarles que he lavado estas esferas bajo agua corriente y las sequé muy bien al sol. El color de las esferas lo hice con barnices que tengo de uñas. Estoy colocando una esfera de color azul oscuro. Esta esfera representa el chakra frontal. Está ubicado en el centro de la frente. Voy a separar estas 7 esferas también con un nudo, como hice en la primera parte del yapamala. Y seguidamente, después de colocar el chakra frontal, voy a colocar una esfera azul clarita. Acá está el chakra frontal. Se sigue el chakra de el laringio. El chakra laringio está ubicado en la zona de nuestra garganta y se representa por una luz azul clarita. Si ustedes desean saber cómo yo hago para cargar mi campo energético, mis 7 chakras, déjenme saber en los comentarios que yo tendré todo el placer de hacerles un vídeo con una pequeña meditación explicándoles. Este chakra acá de color verde es el chakra cardíaco, que está localizado en el centro de nuestro pecho. Seguidamente voy a colocar 2 chakras que en este momento para mí son los más importantes, que son el chakra del plexo solar y el chakra umbilical. Voy a empezar colocando el chakra del plexo solar, que es una esfera de color amarillo o dorado. Está acá. Cuando nosotros necesitamos de bastante energía en el plexo solar, en esta zona del abdomen, arriba del ombligo hasta el pecho, es importante que la pintemos, que veamos una luz de color dorado muy intenso, pues esto tiene que estar muy bien cargado, por eso la pinté de dorado. Después también necesito de cargar el chakra umbilical, que es de color naranja y también está localizado en la zona del abdomen, abajo del ombligo. Y termino la columna de los 7 chakras con el primer chakra, que es el chakra raíz de color rojo. Está localizado entre el ano y nuestro órgano sexual. Con esto tengo acá una parte del yapamala para recitar el mantra con el cual yo cargo toda esta energía en esta columna de luz, en la columna de los 7 chakras. Coloco 47 cuentas para hacer un total de 54 cuentas, ¿verdad? 47 más 7 de los chakras hacen 54 cuentas que terminan la segunda parte de este yapamala budista de 108 cuentas.
después de verificar que las cuentas no están ahí muy aprietadas, ¿verdad? Repito la operación como hice en la otra mitad del yapamala. La manera tradicional de hacer un yapamala es así por dos partes, porque tenemos la certeza que tenemos 54 cuentas de un lado y del otro, y porque estos dos hilitos que estoy haciendo acá de lado los vamos a necesitar. Pero antes yo voy a hacer algo que el yapamala tradicional lo tiene, pero no es obligatorio. Esto es meramente decorativo. Es como un flequillo, un adornito que estoy haciendo enrollando varios hilos así en cartón, un poquito de poliestileno, ¿verdad? Y los voy a sujetar acá con dos hilitos, ahí con dos nudos. Esto va a llevar algo muy importante, que voy a poner esto acá adentro de la aguja, los 4 hilitos. Como les estaba diciendo, algo muy importante que sí no puede faltar en un yapamala tradicional, que es el merú. El merú es una cuenta, un amuleto que tiene que ser más grande que las cuentas que componen las 108 cuentas del yapamala. El merú representa nuestro maestro, nuestros arcángeles, las personas que nos motivan a ingresar en este mundo espiritual. En mi caso es el maestro Alfonso León. Yo les estoy dejando en la descripción el link, el enlace, por si acaso ustedes quieren aprender todo esto sobre meditación, Feng Shui y todo lo que explica el gran maestro Alfonso León. También aprovecho para dejarles también la historia de Buda, el film de Buda interpretado por nuestro actor Keanu Reeves. Y acá está el merú, que representa a mi maestro espiritual. Yo coloqué un ojito turco de vidrio y ese representa a Alfonso León, que es mi maestro de luz. Después, porque el yapamala se unió allí abajo, porque estas dos puntas van a abrazar el merú. Colocamos así el merú, esta cuerdita hacia arriba, y con esta punta de acá y de acá abrazamos y acogemos a nuestro maestro espiritual, al gurú, al merú, como ustedes desean llamarles. Después voy a enrollar lo que me queda de los hilitos acá muy bien enrolladitos, y voy a hacer un rematecito que pegaré con silicona, con otra cola cualquier transparente. Y este paso a paso de cómo hacer un yapamala de 108 cuentas está casi terminado. Acá arriba la intención es que cuando yo llegue a la mitad de la recitación de 108 mantras, yo entienda que ya voy en la mitad. Es por eso que dejo este flequillo ahí guindado. Espero que estas ideas para hacer un yapamala te inspiren a hacer el tuyo. Pero antes de terminar este tutorial, quiero decirles que les voy a enseñar cómo voy a purificar el yapamala antes de hacer la primera meditación. Empiezo encendiendo una vela y 3 incensorios de sándalo y recitando el mantra de la purificación. Om Ahum. Después de limpiar un yapamala, lo debemos de guardar oculto de las miradas en una bolsa que no sea transparente. Lo guardamos allí en el lugar donde
tenemos por costumbre meditar. No debe de ser guardado en ningún tipo de joyeros ni mezclado con ningún tipo de joyas. Seguidamente cierro mi bolsita y también la voy a purificar con 3 inciensos y con el mantra Om A Hum. Y hasta el próximo video.